Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Secretaria de Estado, director de Red.es, alcalde, delegado y subdelegado del Gobierno, otras autoridades, empresarios, como no, al final, pues todos amigos aquí, ¿eh? Nos es grato volver a tener una jornada presencial, porque casi ya se nos hacía raro el vernos las caras, sino más que con una pantallita, ¿no? Pero bueno, o sea, como al final todas las dificultades se van venciendo gracias a muchas veces a la tecnología, ¿no? Porque los que hicieron las vacunas, desde luego, algún día habrá que reconocerles su valía y sobre todo su agilidad, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos de nuevo en esa normalidad que cada vez trataremos de que sea más normal y que en todos los aspectos, en los contactos personales, porque psicológicamente creo que hay mucha gente tocada, que creo que hay que volver a estar de nuevo en su sitio, y sobre todo pues que la economía, que parece que también se está recuperando, y que yo creo que a poquito que el viento sople de cola y como bien ha dicho antes la secretaria de Estado, pues volvamos a recuperar ciertas producciones que posiblemente nunca valoramos que se tenían que haber quedado en España, porque estamos hablando mucho de los microchips, pero es que una tuerca normal, una tuerca que vale 20 céntimos, te está paralizando un conjunto que puede costar, yo que sé, 1.000 euros, con lo cual no es solamente alta tecnología. Y creo que Europa debe de aprender de todo esto, y que Europa debe volver a coger un poco lo que es el peso de Europa, que yo creo que estamos perdiendo ese peso, y creo que eso no favorece a los europeos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos. Cuando en febrero de 2019 recogimos el guante del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya pusimos en marcha nuestra oficina de transformación digital, que es precedente a la actual oficina Acelera Pyme, que hoy presentamos. Ninguno de los dos de los que estamos aquí reunidos podíamos sospechar que el trabajo realizado por pequeñas organizaciones como FAE con las empresas de su entorno iba a ser clave para que las pymes pudieran superar con mayor o menor éxito lo que nos venía encima, la crisis del COVID-19. El revuelo de las primeras horas y de los primeros días pudieron dar paso a otras formas de trabajar, como el teletrabajo, en el que las herramientas de las que disponían nuestras empresas y organizaciones no nos fueron del todo ajenas, logrando, eso sí, no con poco esfuerzo y con mucha agilidad, continuar trabajando dentro de la situación de crisis sanitaria. Las relaciones con nuestros trabajadores, nuestros clientes y nuestros proveedores dieron un giro radical en el que todo tuvo que cambiar para lograr que siguiera siendo pues parecido o lo mismo, o al menos, ya digo, lo más parecido. De hecho, la propia ministra, Nadia Calviño, advirtió entonces que en España la digitalización ha avanzado más en unos meses que en los últimos años, afirmación que recoge también el libro blanco de la digitalización de las pymes tras el COVID-19, publicado por la Confederación de Jóvenes Empresarios CEAGE, el cual revela que la necesidad ha obligado a pymes y autónomos a adaptarse a los cambios mucho más rápidos que a los grandes grupos empresariales, avanzando en un periodo muy corto lo que en circunstancias normales les hubiera requerido un plazo al menos de 4 años. También es verdad, como ha dicho la secretaria de Estado, de que las pymes y micropymes, ese avance digital que en media sale muy favorable, ha sido bastante escaso, porque hablaba de un 8%, con lo cual está claro que el trabajo que queda para hacer en esta oficina creo que es importante y muy acertado y dirigido hacia esas pymes. En el mismo sentido, como decía, la teleformación, los trámites financieros, el comercio electrónico, la cultura, incluso las relaciones personales constituyen algunos de los ámbitos que se han visto obligados a acelerar su transformación hacia el entorno digital, logrando incrementar su eficiencia, mejorar su competitividad y aumentar sus beneficios gracias a ella. Y aunque Burgos se caracteriza por contar con un amplio panel de importantes empresas punteras en el I+D+I y digitalización, existe, no obstante, aún mucho tejido que mejorar, especialmente en lo que se refiere a empresas de pequeño tamaño, lideradas por empresarios poco familiarizados con el mundo digital, a los que, sin embargo, la crisis les ha permitido aprender que con la tecnología 4.0 podrá llegar más rápido y más lejos. Precisamente ha sido
pensando en ellos, para quienes FAE ha logrado este proyecto, acudiendo a la convocatoria del Ministerio de Asuntos Económicos, proyecto al que me gustaría recordar, para recalcar la importancia que esto tiene, que afrontamos con fondos propios del 20% del costo total y financiamos el otro 80% del programa durante todo el periodo de ejecución, dado que hasta que no finalice y quede formalmente ejecutado, es decir, dentro de algo más de 2 años, no se nos revertirá ese 80% del costo. Es un esfuerzo económico importante, pero entendemos que FAE debe hacerlo en bien de sus empresas y sus empresarios. Pero insisto, con estrategia de acercarnos a los pequeños empresarios, de introducirnos en el corazón de sus empresas para que conozcan y comiencen a latir el digital, FAE inaugura hoy con todos ustedes y gracias a la confianza de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, nuestra oficina Acelera Pyme. Decir que es hoy cuando se inaugura oficialmente, aunque ya estamos trabajando en ello desde el pasado mes de junio, como decía al principio de mi intervención. La experiencia de nuestro anterior proyecto, digitalización, la Oficina de Transformación Digital, junto a otras iniciativas que estamos llevando a cabo en el mismo ámbito, como en nuestro Digital Hub de la Industria 4.0, que ya se puso en marcha, pues creo recordar, hará casi como unos 4 años, aparte de que también está siendo un referente para la digitalización en Castilla y León, pero también constituimos un espacio técnico en el que las empresas de nuestro territorio pues puedan acudir para que les asesoremos, les ayudemos y les acompañemos en su metamorfosis hacia lo digital. En concreto, pues que tenemos un gran trabajo por delante, un desafío importante, y que tenemos que quitar el miedo a lo digital porque es lo que nos viene y aquí es o te pones o te quito y no queda más, ¿eh? Sin más, cedo la palabra a Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, que también le quiero agradecer pues que nos esté acompañando en esta... Muy buenos días, secretaria de Estado y presidenta de Red.es, alcalde, subdelegado del Gobierno, secretario territorial, presidente de FAE Burgos, Miguel Ángel Benavente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, vamos, lo primero que toca es felicitaros por la iniciativa, por haber dado ese paso al frente y por haber presentado el proyecto en la convocatoria que se convocó en su momento desde el Ministerio. La verdad es que desde Red.es, yo hace 3 meses que he aterrizado, pero me decían que era apuesta segura. Estar con FAE Burgos era apuesta segura. 4.500 empresas, 70 asociaciones, 1978, es decir, 43 años, y sobre todo también en la Oficina de Transformación Digital que habíamos hecho en el 2019, había sido todo un éxito. Por tanto, vamos, vaya por delante las felicitaciones y animaros a seguir empujando todo este proyecto. El proyecto de oficinas de Acelera Pyme nace desde Red.es, como ha comentado antes la secretaria de Estado, ha tenido un reconocimiento de la Comisión Europea y claramente la vocación es acompañar en el camino de la digitalización a las pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de digitalización, antes ha aparecido una pregunta de que si nos olvidamos de las humanidades, latín y demás. No. Hablar de la digitalización implica hablar de un cambio cultural. No es solo un tema de dispositivos y cacharrería, que también, pero si no lo acompañamos de una reflexión respecto, tenemos que ver la empresa distinta, el mercado tiene otra dimensión, las relaciones laborales también, la gobernanza de la empresa cambia, los aspectos legales. El otro día estábamos con la secretaria de Estado, con el Consejo General del Notariado, y nos hicieron una demostración, y creo que pronto vamos a conseguirlo desde nuestra casa, poder formalizar, constituir una sociedad, formalizar una póliza de crédito, otorgar unos poderes, lo cual va a ser un éxito. Creo que podremos decir, si nos damos un poco de prisa, podremos ser el primer país de Europa en dar estas facilidades a las pymes. El proyecto Oficina Acelera Pyme el próximo año va a tener más de 100 oficinas en todo el territorio, con la vocación de desplegarnos en en cualquier rincón del territorio para ayudar a las pymes a ese proceso de digitalización. Es evidente que el COVID nos ha recordado a todos que esto no es potestativo, si quiero me digitalizo y si no, no. El que no se digitalice, si me permitís, está perdido en términos empresariales. No sé si va a durar 3, 4 o 5 años, pero no más. Por tanto, debemos de ser capaces entre todos de asegurar que nadie cae, si me permiten la expresión,
en la indigencia digital. Muchas veces, pero yo digo, ni en la sociedad ni en el mundo empresarial. A veces se ha hablado durante los últimos tiempos de la pobreza energética, agua, energía, etcétera. Cuidadín con la indigencia digital. Es importantísimo que aseguremos que todo el mundo, que nadie se queda atrás. Las pymes, antes lo comentaba el presidente, 2/3 del empleo de nuestro país lo dan las pymes, 98% de las empresas. Por tanto, qué menos que prestemos atención a ellas. Y cuando nos vamos al mundo de las micropymes y pequeñas empresas, estas y autónomos nos generan más del 51%. Por tanto, sí o sí debemos de acompañarlas. Sí o sí debemos de asegurar que entran en la senda de la digitalización. De lo contrario, nuestro tejido productivo y nuestro empleo va a sufrir muchísimo. Es verdad que tenemos un tema pendiente con la productividad. Cuando tú analizas las empresas, la productividad y comparas con otros países, la gran empresa y mediana empresa, es decir, aquella que tiene de 50 a 249 empleados, pues dan un buen registro. Cuando nos vamos a la pequeña y a la microempresa, la verdad es que tenemos muchísimo para recorrer. Es decir, una reflexión, si consideramos que genera más del 50% del empleo este segmento de micropymes y pequeñas empresas, si conseguimos aumentar el nivel de productividad, tendríamos un impacto en el PIB espectacular. De hecho, hay artículos que ya te advierten en Estados Unidos están esperando una explosión de la productividad, pero la OCDE ya ha advertido que los países con mayor renta en los próximos 3 años van a aumentar muchísimo la productividad. Por tanto, es imprescindible sí o sí subirnos a todo este proceso de digitalización que sin duda aumenta la productividad. Es decir, hay algunos que se llaman los tecnopesimistas que dicen que la digitalización no recoge todo lo que esperaban. Hay que tener paciencia. Yo me defino como tecnooptimista y recogeremos todo, pero debemos de empezar sí o sí. Insisto, la digitalización no es solo un concepto de cacharrería y dispositivos, es un concepto cultural que debemos de empujarlo entre todo. Cita obligada a los fondos europeos, fondos Next Generation. Es decir, el 30% prácticamente es nombre y apellidos de carácter digital. De los primeros 70.000 millones, 20.000 millones, con un gran foco a pequeñas y medianas empresas. Y el resto, yo siempre digo, en realidad esto es un plan de recuperación, entre comillas, un plan Marshall digital, porque todos los componentes de los 30, excepto 1 o 2, tienen una fuerte carga digital, incluso también los de transición ecológica. Por tanto, un reto y una oportunidad para todos. Y digo para todos y subrayo para todos. Esto no va solo de que el sector público saque unas convocatorias y demás. Esto va de que sector público, sector privado empuje y todos tenemos conciencia de que tenemos una grandísima oportunidad, no para meter solo masa monetaria en el sistema, que ya sabemos cuando metemos masa monetaria en el sistema lo que ocurre. Por cada 1.000.000 de euros, tanto de PIB, tanto de empleo y tanto de reducción de déficit fiscal. Eso va de aprovechar esta oportunidad para cambiar nuestra estructura productiva y esas micro y pequeñas empresas ojalá puedan crecer un poquito y ser un poco más grandes, pero sobre todo que mejoren la productividad. Mejora de productividad es mejora de PIB, mejora de renta per cápita. Por tanto, debemos de ser ambiciosos y aprovechar esta oportunidad. Pasa una vez, si pasa, pasará de largo. Por tanto, compromiso de todos. Insisto, esto no es un problema solo del sector público, es sector público y sector privado. En las próximas semanas probablemente lanzaremos ya la orden de bases del programa Kit Digital, el Digital Toolkit, que es un programa de 3.000 millones para digitalización de pymes. Aquí, Miguel Ángel, os vamos a pedir toda la ayuda, porque todos somos conscientes que por publicar en el Boletín Oficial del Estado las pymes no van a venir, no van a hacer cola de aquí a Madrid para conseguir subvenciones. Por tanto, o vamos a buscarles y les traemos, o va a ser una gran pérdida de oportunidad. Evidentemente, las oficinas Acelera Pyme van a tener un papel capital en todo este proceso, y por tanto necesitaremos como asociación
que no nos traigáis solo a las 4.500 empresas, sino nos traigáis a las 4.500 empresas y a los 14.000 autónomos que hay en Burgos. Y creo que hay 1.000 o 2.000 sociedades mercantiles que quizás no forman parte de vuestra asociación. También os pediremos que las traigáis y que puedan disponer de la subvención. Organizaremos un roadshow territorial, contamos con vosotros, y también queremos tener embajadores en cada asociación. Si me permites, pensaros quién va a ser el embajador del programa Kit Digital para apoyarnos y que nosotros podamos tener un contacto directo y que nos vaya explicando cuál es la problemática. Yo, sin más, la verdad es que reitero mis felicitaciones y, sobre todo, tenemos una oportunidad que, si la aprovechamos, nuestras generaciones futuras nos lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Y su participación en esta jornada. Desde luego que tanto director como secretaria de Estado sabéis que podéis contar con todo nuestro apoyo, nuestra colaboración. Y desde luego que yo creo que nos destacamos por estar al lado de la empresa, del autónomo en todo nuestro territorio. Hoy el título de la jornada le hemos denominado Diseñando la nueva economía digital con las pymes. Y por lo tanto ya vamos a pasar a la mesa coloquio, en la que contamos con expertos en digitalización en los 4 sectores, entendemos que fundamentales de la actividad económica. Esta mañana nos acompaña por el sector de la industria, representando el sector de la industria, nos acompaña Juan Antonio Santamaría Cámara, que está a mi derecha. Es el director de procesos de innovación del Grupo Antolín, y también destacar que fue nuestro primer director gerente del Digital Hub de Industria 4.0 de Burgos. Buenos días. Hola, buenos días. Para hablar del sector de la construcción, nos acompaña Carlos Martínez Bertrán, director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, PETEC, y director de Innovación, Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales en SEOPAN. Bienvenidos, Carlos. Y en representación del sector primario, por agricultura, ganadería y también forestal, nos acompaña José Antonio Turrado Fernández, secretario general de Asaja Castilla y León. Bienvenido, José Antonio. Buenos días. Y para hablarnos del sector servicios, y en concreto hemos querido destacar el sector de transporte por la importancia que tiene, contamos con Eduardo González Gisbert, que es coordinador de think tank de movilidad de Fundación Corel. Bienvenidos a los 4. Todos ellos son respectivos en sus distintos sectores de actividad en transformación digital. Y sin más, vamos a dar comienzo a la mesa redonda propiamente. El acto va a consistir, les vamos a lanzar 4 preguntas. Cada uno de ellos va a disponer de 10 minutos para que conteste. También pensando en abreviar el tiempo, en lugar de que cada uno nos conteste a las preguntas, cada uno va a tener 10 minutos y nos va a contestar directamente a las 4. Las 4 preguntas que les vamos a lanzar a los 4 intervinientes es que nos destaquen las oportunidades e importancia de la digitalización y de la incorporación de tecnologías innovadoras en las empresas de vuestros sectores. ¿Qué está haciendo tu sector para digitalizar sus empresas? Iniciativas, proyectos, casos de éxito que podáis destacar. ¿Qué retos tenéis en el futuro para hacer realizar la transformación digital? Y como cuarta pregunta, para nosotros también muy importante, el capital humano de las empresas es imprescindible para conseguir su transformación. ¿Están preparados vuestros equipos para asumir la transformación digital? ¿Qué demandáis y qué proponéis? Sé que son muchas preguntas con mucho contenido cada una de ellos, pero sí que os voy a pedir el esfuerzo en concretarlo y resumirlo. Juan Antonio, comenzamos por aquí. Bienvenido de nuevo a esta casa. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, Emiliana. Bueno, pues paso directamente a contestar las preguntas tal cual las has ido enumerando. La primera es las oportunidades y la importancia de la digitalización en el sector industrial. Bueno, en nuestro caso, desde el Grupo Antolín, y dado que somos uno de los líderes mundiales de la fabricación de interior de automóvil, estamos viendo que hay una transformación bastante profunda en nuestro sector, que a mayores de lo que ya nos está afectando a todos los sectores, como es el impacto del coronavirus, el impacto de los precios de la materia prima, el impacto de la ausencia de chips en el mercado,
que está parando nuestras plantas de producción y está mandando a mucha gente al ERTE, cosa que a día de hoy nadie nos esperábamos, que después del coronavirus todavía tuviésemos que aplicar las técnicas o la herramienta del ERTE, pues por desgracia está siendo así. Entonces, eso se ha venido a unir a algo, una serie de macrotendencias en el sector de la automoción que ya estaban impactando a nuestra forma de entender el negocio y a nuestra forma de producir los productos que hacemos cada día, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que nosotros denominamos la case mobility, ¿no? La electrificación, la conectividad y el coche compartido. Eso estaba ya en boca de todos antes de todo este mare magnum en el cual estamos envueltos ahora a día de hoy. Para ello, pues el Grupo Antolín entiende que esta transformación es una oportunidad, una gran oportunidad. Quiero explicar el porqué, ¿no? La digitalización a mayores, conjunto con esa transformación, es una gran oportunidad. ¿Dónde? En primer lugar, la relación cliente-proveedor está cambiando. Como vemos en nuestro sector, en nuestra parte de la población más joven, la juventud de hoy en día no demanda un coche en propiedad, sino que irá hacia la movilidad compartida, ¿no? En otro lugar, además de todo eso, ¿no?, tenemos unas restricciones al uso en las grandes ciudades cada vez mayores. Y es alguna tendencia que va a seguir siendo así. Y cada vez va a estar más presente en cada una de las ciudades, ¿no?, en las grandes ciudades. Entonces, en este contexto, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando a día de hoy, no? Los grandes fabricantes de automoción ya no son meros fabricantes de un producto, sino que se convierten en proveedores de tecnología para todo este sector de la población que está entrando ahora mismo en el mercado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la fabricación de automóvil va perdiendo peso en aras a los servicios de movilidad. Y esa pérdida de peso se traduce en una externalización de la fabricación de esos productos en empresas como puede ser punteras, como puede ser Grupo Antolín, ¿no? Entonces, también nos estamos yendo hacia una serie de plataformas globales de fabricación de automoción donde los modelos de coches se basan en menos plataformas con más rotación de modelos. Es decir, hay muchos más modelos de coches con una customización cada vez mucho mayor y cada modelo se produce con menos lotes, es decir, con menos cantidades. Eso nos obliga a tener mucha flexibilidad y ligereza, que serán los conceptos que hablaré después de la fábrica del futuro del Grupo Antolín. Cambios rápidos, optimización máxima de los recursos, rapidez en la entrega, control total de la información que se transmite entre el cliente y el proveedor, integración digital vertical en toda la cadena de suministro. Eso es súper importante. Ahí es donde está, contra esa oportunidad, la digitalización. Las nuevas tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 que nos permiten ser ligeros y flexibles. ¿De acuerdo? La segunda oportunidad es que los coches son cada vez más tecnológicos y en nuestro caso, los productos que nosotros fabricamos contienen más tecnología cada día. Antiguamente eran elementos, quizás iba a decir que estáticos o, vamos a decirlo así, productos con un valor añadido grande de diseño y con un valor de funcionalidad, pero ahora tienen incorporado tecnología. Tecnología como superficies inteligentes, control del reconocimiento facial, entornos de interior de automoción saludables y sostenibles. Todos esos conceptos se integran dentro de nuestro producto a día de hoy. Y eso hace que incluso la digitalización esté presente tanto en el diseño del producto como luego en el valor añadido que damos a nuestros clientes. Nuestros clientes ya no nos ven como un mero proveedor de una pieza. Nos ven también como proveedores tecnológicos y de valor añadido a esa pieza. ¿De acuerdo? La digitalización es la clave, porque es la palanca que nos permite estar en este mundo que estamos ahora mismo tan cambiante, ¿no? Con una gestión de procesos de negocio, no solamente de procesos productivos, o de procesos comerciales, o de procesos logísticos, sino de todos, transversalmente, todas las partes del negocio, ¿no? Y con unos objetivos de sostenibilidad, por supuesto. La sostenibilidad está integrada dentro de nuestro ADN ya. Y tenemos unos objetivos claros y una estrategia definida y una política definida en cuanto a la sostenibilidad. Pasando a la siguiente pregunta que nos has hecho, que es la de ¿qué está haciendo nuestro sector para digitalizarnos? Bueno, pues nosotros vemos de nuevo la digitalización como una palanca, ¿no? Donde en entornos muy complejos nos permite ser competitivos. Si tenemos en cuenta que, por desgracia, en muchos casos ya no controlamos el coste de las materias primas.
ya no, desde el sector de automoción en muy pocas ocasiones controla los precios a los que vende, sino que son impuestos por nuestros clientes en muchos casos, ¿no? En esos entornos, la digitalización nos tiene que permitir dar más valor añadido o mayor impacto en nuestras cuentas de resultados a través de la optimización en los procesos productivos. Cómo hacemos las cosas, cómo somos de rentable en nuestras operaciones industriales, ¿no? Entonces, para ello nosotros en el Grupo Antolín llevamos tiempo, y el año 2020 nos permitió, entre comillas, una de las cosas buenas que trajo la pandemia, si se puede decir que trajo algo bueno, fue un momento de reflexión. Definimos la estrategia de Grupo Antolín de fabricación avanzada, en la cual se definió como producto en la fábrica del futuro del Grupo Antolín. Una fábrica del futuro que estamos llevando a cabo a través de los proyectos que estamos implementando, donde tiene que estar orientada al negocio, a nuestro propio negocio, orientada a nuestros clientes, a nuestra sostenibilidad en el futuro, ¿no? Entonces, para ello, como decía, la optimización operacional, la excelencia operacional, con la ayuda de la digitalización, tiene que ser hacia la consecución de los máximos niveles de eficiencia y eficacia. Y nosotros, para ello, definimos que tiene que estar basado en 4 pilares una fábrica del futuro. Tiene que ser inteligente, es decir, tiene que estar gobernada desde el dato, tiene que ser ligera, es decir, tiene que estar focalizada en los procesos por los cuales nuestros clientes nos pagan y con la mayor optimización de todos los recursos que tenemos. Tiene que ser flexible para atender esta nueva macro tendencia de la automoción en la cual servimos rápidamente, desarrollamos productos rápidamente, cambiamos de referencia rápidamente, menores lotes de producción, que todo eso genera ineficiencias en los procesos productivos. La industria 4.0 y la digitalización nos tiene que permitir ir en ese sentido. Y por ende, para conseguir que sea inteligente, flexible y ligera, tiene que ser, por supuesto, digital. Todo esto no es posible, ni es inteligente, ni es ligera, ni es flexible, si no está basado en unas herramientas digitales bien desplegadas. ¿Proyectos casos de éxito que tenemos? Pues la fábrica del futuro la estamos desarrollando a nivel mundial, que eso también es un hándicap para nosotros, ¿no? Cómo somos capaces de impactar a nivel mundial en todas nuestras operaciones industriales. Proyectos de calidad, todo lo que tenga que ver con el incremento de lo que nosotros tenemos el OEE, ¿no? El rendimiento operacional, la rentabilidad operacional. Proyectos de calidad predictiva, donde damos mayor calidad a nuestros productos en base a los análisis del dato que digitalmente somos capaces de capturar de nuestra planta. De forma que pasemos de tomar acciones de cosas que han sucedido en el pasado a tomar acciones de cosas para prevenir, para predecir y prevenir cosas que pasen en el futuro. El análisis del dato potenciando la inteligencia humana a través de la inteligencia en el dato. Con proyectos de inteligencia artificial, con machine learning, deep learning, orientado a calidad predictiva, mantenimiento predictivo, optimización de recursos intralogísticos, ¿de acuerdo? Un abanico bastante extenso de proyectos donde la fábrica del futuro tiene que ser sin papeles, tiene que ser gobernada directamente desde la captura de información y, por supuesto, contando con el humano, con la persona, con el trabajador, como base de toda esta estrategia, ¿no? En cuanto a los retos que nos encontramos para llevar adelante todo esto, pues hay varios retos, ¿no? El primero y grandísimo es las personas. Tengamos en cuenta que Grupo Antolín es una empresa que cuenta con más de 26.000 colaboradores a nivel mundial. Toda la digitalización pasa por la formación y la capacitación de las personas hacia esa nueva cultura digital. No se trata ya de el uso de las herramientas, sino el uso de las herramientas con la comprensión adecuada de cómo tiene que impactar en nuestro negocio. Ser capaces de traducir la tecnología en impacto en el negocio a través de la comprensión de cómo esa tecnología se aplica a los procesos industriales. Y no solamente a los procesos industriales, transversalmente a toda la compañía. Procesos administrativos, comerciales, de diseño, de producto, etcétera, ¿no? La incorporación de talento es una cosa que tenemos a día de hoy, donde en un mercado donde la oferta supera muchísimo, la demanda supera muchísimo a la oferta, pues nos estamos encontrando con dificultades para captar ese talento. Analistas de datos, gente con capacitación en Big Data, gente con capacitación en robótica, gente con la capacidad de entender y estar en el medio entre las tecnologías de las operaciones industriales y las tecnologías informáticas. Y saber unir todo ello para la máxima rentabilidad de la compañía. Es muy complejo y estamos teniendo dificultades para conseguir eso. Pero poco a poco lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? El segundo reto es la inversión.
no nos olvidemos que estos son inversiones con proyectos de automatización, con proyectos de inteligencia artificial que tienen un coste bastante elevado. Donde en una compañía como es Grupo Antolín, que tiene 150 plantas a nivel mundial, donde están los principales productores de automoción, si haces una prueba de concepto en la cual has visto que tienes una rentabilidad en tus procesos, en tu cuenta de negocios por la aplicación de ese proyecto, ¿cómo transversalizas ese proyecto? ¿Cómo expandes ese proyecto a nivel mundial? Pues tiene dos consecuencias claras, ¿no? Una es la económica, clarísima, y otra es la del tiempo. Otro problema que nos encontramos es que en empresas grandes esa explotación de los resultados de la innovación en procesos que se lidera desde mi departamento, corremos el riesgo de no ir tan rápido como la tecnología. Y cuando nos damos cuenta de que llegamos a la tercera implantación, la tecnología nos ha cambiado. Y nos ha cambiado el pie. Es más sencilla, es más barata, tiene otras funcionalidades que nosotros no habíamos ni imaginado y que se están desarrollando hoy en día. Con lo cual, eso también para nosotros es un reto muy importante, ¿no? Y luego ya, para ello, nosotros en las fábricas nuevas lo que hacemos es despliegues completos de todas las herramientas que tenemos, y en aquellas plantas ya existentes vamos con tecnologías y proyectos donde más necesidad tenga la planta. Calidad, mantenimiento, ahí donde sea necesario hacemos el despliegue, ¿no? Tenemos otro reto de alianzas tecnológicas con centros tecnológicos, universidades. Tenemos otro reto de cultura global de la digitalización, donde la involucración de la alta dirección es totalmente necesaria. El cambio de chip, el cambio de la mentalidad de las personas, ¿no? Y ya por no extenderme mucho más, en el último es el más importante, el capital humano, ¿no? Obviamente, ¿no? Es la base de toda esta estrategia de digitalización y de innovación en procesos de Industria 4.0 se basa en las personas. Y para ello, primero, nosotros creemos que nuestros equipos están preparados porque está en el ADN de la compañía lo que es la capacidad de superación. Hemos vivido transformaciones anteriores, la robotización, la internacionalización, el crecimiento. Hemos vivido esa serie de transformaciones anteriormente. Y para ello usamos varias técnicas, ¿no? De la formación de nuestras personas, a través de lo que se denomina hoy en día el upskilling y reskilling, con principales acuerdos con las universidades, la FP Dual aquí en España y en Alemania, el Máster Dual Automoción de Gestión de Procesos de Automoción con la Universidad de Burgos, el Máster Dual o la formación dual con el ITCL para sistemas electrónicos en entornos de automoción, etcétera, ¿no? La unión de los mundos, como he dicho, digital y de procesos, de IT y OT, vamos a decirlo así, es también fundamental. Esas figuras clave, esas personas de entendimiento de negocio y tecnología. Y la capacitación del talento, donde hacemos un llamamiento bastante grande a las universidades y centros tecnológicos como proveedores de formación, proveedores de técnicos y tecnólogos que nos permitan hacer este crecimiento en un entorno cada vez más competitivo como es el que estamos. Por mi parte, no mucho más, no pues quiero tenerme por ser la agenda demasiado apretada. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Prácticamente te has ajustado al tiempo, con lo cual agradecerte tanto tu participación como tu concreción. Y vamos a pasar le voy a dar la palabra a Carlos, al representante del sector de la construcción. Sin más, Carlos, tienes la palabra y bienvenido. Pues muchas gracias, Mirana, muchas gracias por la invitación, presidente y director general de Red.es. Por no incidir en muchas cosas que ya se han comentado, que el director general de Red.es ha comentado, pues sí que es verdad, es una buena oportunidad lo que estamos en el momento que vivimos, ¿no? Por un ejemplo, ahora mismo mi compañera anterior hablaba de Big Data. Data fiable actualmente, ya no Big Data. Cuando hablaba de Big Data, cuando yo me acuerdo que mi primer proyecto que hicimos con la Comisión Europea, hace 12 años, 15 años, hablábamos de mantenimiento predictivo. 15 años para llegar hasta aquí, y ahora en 4 meses parece que todo el mundo ya estamos hablando de Big Data, ¿no? O sea, yo creo que el impulso que ha dado favorablemente, yo creo que el COVID ha ayudado a que esto obviamente dé un paso muy importante y que España necesitaba. Yo voy a ser bastante telegráfico, voy a dar datos que tenemos en el sector, de encuestas que estamos haciendo y demás. Como saben, represento a la APTEC, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Somos una fundación que estamos avalada por toda la cadena de valor del sector, actualmente 160 miembros, universidades, grandes empresas, pymes, startups, ingenierías. Y luego también represento al SEOPAN como asociación de empresas de ámbito nacional, donde están las mayores empresas que están por todo el mundo con un largo potencial y capacidad en la parte de digitalización y en la parte de producción. Pero sí que es verdad, como también se ha dicho, que el sector no solo son las grandes y las pymes. Actualmente en el sector construcción y seguramente en otros sectores somos un sector muy tejido, muy abierto, muy estandarizado, muy expandido. El 95% de las empresas del sector construcción son pymes. Somos las que tenemos que un poco
ayudar a trabajar. En las grandes empresas obviamente tienen unas necesidades, que no las olvidemos, pero en las pymes sí que tenemos que trabajar de manera más fuerte. Por dar datos, en la última encuesta que hicimos de ese... Perdón. ¿Está el micro? En el otro lado. Ahí. Sí, ¿no? Ahí. A lo mejor has abierto... Ahí. ¿Tienes, ¿Así mejor? tiene- Perfecto, perdona. Vale, pues por hablar de datos, casi el 7% de las empresas innovadoras en España son pymes. Pero sí que es verdad que el Producto Interior Bruto que soporta el sector construcción es mucho mayor. Con lo cual tenemos un gap que tenemos que recuperar, obviamente, con ese apoyo que tienen también, como se ha hablado, de los fondos actualmente de Next Generation y demás. Sí que es verdad que también el 85% de las empresas españolas, pymes, construcción y grandes empresas ven la innovación como una oportunidad de futuro para permanecer en el mercado. Hay actualmente mejoras en la innovación que van a hacer que empresas que no se actualicen de manera adecuada puede que se queden en poco tiempo fuera del mercado. Esas oportunidades vienen claras. El sector construcción viene, no quiero decir muy abajo, pero sí que es verdad que comparado con dos encuestas que se publicaron, la de McKinsey, que se publicó hace ya muchos años, donde el sector construcción nos ponían el penúltimo sector después de caza y pesca, de parte que era, pues yo creo que nos da una oportunidad de mejora muy importante. La última que hizo el Ministerio de Asuntos Económicos respecto a TICS, que también es importante, también nos colocaba en la 10ª posición. Por lo cual el sector construcción sí que tiene una capacidad de mejora y sobre todo una capacidad de seguir soportando la importancia que tenemos en el Producto Interior Bruto, que yo creo que es una parte muy importante del país. Respecto a qué está haciendo tu sector para digitalizar las empresas. Bueno, el sector construcción para digitalizarse puede abordarlo en todos los procesos productivos de la organización. O sea, la diferencia que existe con el grupo Antolín o con empresas industriales es que el sector construcción está muy deslocalizado. Cada centro productivo es un nuevo centro de trabajo. Cada centro productivo tiene cientos de colaboradores que vienen con una capacidad distinta, con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer el sector construcción para implementar todas las innovaciones en cada una de sus horas obviamente es mucho mayor, bajo mi punto de vista, que un centro productivo donde hay una empresa de automóviles, una empresa de otro tipo de actividad que realiza un centro productivo y puede controlar a todos sus colaboradores. Nosotros, obviamente, cada obra para nosotros es una nueva obra innovadora y estamos haciendo obras innovadoras de mucho peso, como sabéis. Obviamente, las construcciones en España y en el mundo que hace el sector, obviamente, son de mucho calado. ¿Qué dificultades vemos? Obviamente esas, las tipologías de obras, tipología de actividad. ¿Qué estamos haciendo en el sector? Colaboración público-privada. Obviamente de la PETEC, de SEOPAN, estamos intentando aglutinar todas las importancias que tiene el sector para poder trasladárselo a esa cooperación público-privada que también comentaba antes Alberto. Pues esa cooperación público-privada con ministerios. Hemos presentado MDIs, manifestaciones de interés, a todas las propuestas que ha tenido de ministerios. Pero ahí también una queja un poquito, o sea, al sector construcción luego no se nos considera sector industrial. Cuando hablamos del sector, siempre se considera el sector construcción que no sabemos muy bien dónde nos ubicamos. Ha salido recientemente una publicación sobre inteligencia artificial para aplicar a sectores y el sector construcción obviamente no se le ve como un sector industrial donde hay que mejorarlo. Entonces, yo creo, no en esa, pero sí en otras que ha salido el Ministerio de Industria en el pasado. Entonces yo creo que es un sector que tiene que obviamente ser apoyado también por la administración, ¿no? Respecto a qué retos, yo tanto de retos hablaría también de barreras, ¿no? El sector construcción tiene unas barreras importantes que vuelvo a incidir, que es la falta de financiación en proyectos de innovación. Yo creo que tenemos que abordar y apoyar al sector en esas iniciativas. También el sector construcción, por esa dificultad que tiene de no tener unos colaboradores fijos en todos los centros de trabajo, tenemos que fomentar mucho la colaboración entre nuestros socios. Yo creo que tenemos que apoyarnos de esas startups que están generando productos interesantes para el sector e introducirlos en nuestra cadena de valor. Tenemos también gran incertidumbre en la demanda, porque cuando el sector construcción innova y traslada la obra, luego muchas veces esas innovaciones son difíciles de aplicar. No vuelve a ser un sector industrial, donde yo innovo en un vehículo, innovo en otro tipo de actividad, y tengo un comprador final que es un usuario. Nosotros nuestro usuario en la mayoría de los casos es la administración. Entonces las innovaciones siempre son muy conservadoras a la hora de introducir esas innovaciones en las obras que realizamos. Como diré más adelante también, tenemos una barrera importante en la cualificación del personal. Se hablaba de esta herramienta que se va a lanzar ahora. Ahí vemos una gran oportunidad, Alberto, vemos una gran oportunidad para que el sector de construcción pueda acceder a esa digitalización del personal, porque no somos un sector que debe pasar a una industrialización.
debe pasar a un sector industrializado y debemos tener personal cualificado, preparado en herramientas digitales. O sea, no tenemos que ver al sector construcción como ese personal no cualificado que hace un trabajo muy rutinario y que no tiene que es un sector donde, y eso, para esas herramientas y el lanzamiento de esa herramienta Toolkit que va a lanzar el Ministerio, pues yo lo creo muy interesante. Respecto a qué retos, pues retos, tenemos que corregir la vulnerabilidad de las instalaciones existentes, yo creo que es importante, yo creo que tenemos que mejorar la resiliencia de nuestras infraestructuras, yo creo que tenemos que mejorar todo tipo de adaptación de softwares al sector construcción, y no hablo de las grandes, vuelvo a hablar de las pymes. Ahora mismo ya todo el Ministerio está empezando a sacar licitaciones en base a BIM y otras herramientas, y yo creo que el sector pyme construcción tiene que adaptarse a ese tipo de adaptaciones y, por supuesto, tiene que mejorar también el tema de datos, la gestión del dato, el dato fiable, la privacidad del dato. Yo creo que tenemos que aprender el sector también a compartir más esos datos de manera constante con todas las administraciones y con todos los usuarios de las infraestructuras. Por irme ya centrando y no hablar mucho más en el tiempo, cuando hablaba de capital humano, ¿qué vemos respecto a la necesidad de capital humano en el sector? Pues ya lo comentaba antes, yo creo que todo este tipo de fondos Next Generation pueden ayudar al sector, porque el sector lo vemos, como decía antes, como una oportunidad. Más del 90% de las empresas vemos la innovación y la digitalización como una oportunidad del sector, obviamente, y creemos que la formación que ahora mismo se requeriría es a todos los niveles, sobre todo la gestión de los datos, análisis de datos, gestión del software, y creemos que el impacto que puede tener el sector, pues obviamente todas las empresas lo ven por encima de un 70% del impacto que puede tener la implantación de esa medida. Todo eso ayuda, dicho, como que el sector construcción soporta una parte muy importante del Producto Interior Bruto español, no sé si será el primero o el segundo, pero si unimos a toda la cadena de valor del sector, obviamente será de los primeros, posiblemente el primero. Yo creo que es un sector que tiene que ser prioritario, obviamente, para la recuperación del país, que son el objetivo único o último, como decía Alberto antes, de esos fondos de Next Generation, donde no es meter 1 millón para generar tal, sino es prepararte para el futuro de nuestras generaciones. No sé si No, te has ajustado perfectamente al tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues pasamos del sector de la construcción, un sector muy importante en nuestra economía, a otro sector, el primario, que es fundamental también en la economía burgalesa. José Antonio, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Yo, en primer lugar, pues agradecer a la Federación de Empresarios, agradecerte a ti, agradecer al presidente, pues que haya introducido al sector agrario en esta mesa, ¿no? Cosa para nosotros importante. Y por supuesto, nosotros estamos para colaborar con vosotros en lo que haga falta, porque nos consideramos de la casa y queremos llegar con vosotros donde nosotros no podemos llegar, y que vosotros lleguéis también a nuestros agricultores de nuestra mano. Por lo tanto, que esa simbiosis siga funcionando, y para eso estamos hoy aquí. Y yo, desde luego, agradezco pues que esté el director, que esté la Secretaría de Estado, porque nosotros, que como organización agraria tenemos unas relaciones fluidas con el Ministerio de Agricultura para nuestras cuestiones agrarias, pues a lo mejor no la tenemos tanto, no tenemos acceso a esta interlocución en ámbitos como este. Y este ámbito para nosotros es importante, ¿no? Es importante, y primero pues tengo que decir que nosotros como empresarios, como pequeños empresarios agrarios, como autónomos de la agricultura, no podemos ser ajenos a la digitalización, y que nos consideramos que la necesitamos en nuestro hacer de día a día, igual que el resto de empresarios, que lo necesitamos como ciudadanos y que lo necesitamos como empresarios, porque tenemos que gestionar nuestro negocio, y hoy solo se puede gestionar de forma digital, y porque nosotros estamos en un medio rural muy disperso, donde la digitalización pues puede poner puentes, puede acercarnos en nuestras relaciones con la administración, que no está donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, y en nuestras relaciones también con las empresas que nos proveen de servicios, que no están allí donde nosotros trabajamos, donde nosotros tenemos nuestro tractor y nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, cuanto más vaciada esté la España rural a la que nosotros pertenecemos, más vamos a necesitar de estas herramientas, de estas nuevas tecnologías. Y claro, lo primero que nosotros tenemos que pedir aquí es algo que a lo mejor para la gente que vive en la ciudad pues está superado, que es los medios, es decir, que Internet de alta velocidad llegue a todos nuestros pueblos y llegue a todas nuestras casas. El otro día en mi provincia, en mi capital, en León, un secretario de Estado pues
daba unos datos de, hombre, a ver si en el año 2025 tenemos de Internet ya de alta velocidad en cualquier hogar de esta provincia. Bueno, pues bien, está muy bien poner fechas, está muy bien comprometerse. Bueno, de tanto que hemos esperado, pues a lo mejor el 2025 no está muy lejos, pero en estos términos en los que estamos hablando, 3 o 4 años, parece una eternidad, ¿no? Por lo tanto, hay que pedir que todos los usuarios de Internet, que todos los empresarios, también los agricultores y ganaderos, se puedan acortar esos plazos y poder tener esa herramienta para que pueda llegar la digitalización, porque sin esa herramienta es muy difícil que llegue. Nosotros, la digitalización, las nuevas tecnologías, Internet, ¿para qué los necesitamos? Pues nosotros lo necesitamos para producir. Los procesos agronómicos y ganaderos hoy tienen muchísima tecnología, entonces lo necesitamos pues para ser más eficientes, para ser más competitivos. Estamos utilizándolo para eso, lo estamos utilizando pues desde que se empezó a hablar de que los tractores podían arar solos, que eso es una tontería, pero a la gente cuando lo veía alguna vez en la tele decía, ¿qué es esto de que un tractor pueda arar solo? Bueno, o ¿qué es esto de que una vaca pueda meterse en un robot de ordeño y que no necesite un operario para que se ordeñe? Bueno, pues eso es así, pero es que eso lo del robot de ordeño ya no solamente es que se ordeña la vaca, sino que el ganadero desde su teléfono móvil puede estar controlando, bueno, pues si la calidad de la leche que está dando esa vaca, la cantidad de leche que está dando esa vaca, alguna incidencia que tenga que ver en la propia salud y el bienestar de la vaca, es decir, que ese ganadero, a través de esta interconexión, está controlando un montón de parámetros, está eliminando el factor humano, sabes, que siempre induce más a errores, por lo tanto la tecnología está siendo tremendamente eficaz, bueno, pues para mejorar la rentabilidad de la explotación y muchas veces para evitar la propia penosidad de la agricultura. La agricultura hoy se ha convertido en una actividad pues más cómoda, más digna. El trabajo es mucho más digno que lo que era hace años y eso muchas veces se debe pues, a que nos hemos enganchado a la tecnología y que nos hemos enganchado a la digitalización. Por lo tanto, lo necesitamos en los procesos productivos. Creo que hemos sido pioneros porque tenemos unas empresas de servicios que han sido pioneras. Nosotros sí tenemos tractores de alta tecnología y que además cuando hay una avería nos la arreglan en el taller de forma remota, es porque el proveedor de servicios, el que hace los tractores, nos ha puesto esa tecnología. En muchos casos hace muchos años, y a nosotros como usuarios del tractor no nos ha quedado más remedio que aprender, porque que si no, no le sacamos al tractor las prestaciones que tiene. Es decir, utilizamos maquinaria de alta tecnología, los proveedores de esa maquinaria han incorporado la digitalización y nosotros hemos tenido que sumarnos a eso. ¿Quién nos ha dado la formación? Nadie. Y cuando nos la ha dado alguien, nos la ha dado pues esas empresas de servicios, es decir, la iniciativa privada y el interés nuestro, de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Por lo tanto, estoy haciendo una segunda reivindicación, esa formación, necesitamos esa formación. Los agricultores hemos empezado necesitando las cosas más básicas para usar en su momento un ordenador personal o un simple teléfono móvil, cuando vas más allá de lo que es la llamada. Toda la tecnología que tiene un teléfono móvil, ¿quién se la ha explicado a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos? Pues no lo sé. El hijo que tiene en la universidad, el que tiene un hijo en la universidad, por decirlo de alguna manera. En definitiva, si tenemos esta tecnología, si necesitamos esta tecnología, si necesitamos la digitalización, necesitamos un poco esa formación. Y evidentemente, también se ha dicho aquí, todo esto tiene un coste. Bueno, esto hay que pagarlo. Nuestro negocio, la agricultura, da para lo que da. Bueno, también tiene que dar para la digitalización. Todos los negocios tienen que dar para soportar todos los costes que tengan. Pero evidentemente, en todas estas primeras etapas, es importante esos apoyos de la Administración, esos apoyos a través de los fondos europeos de recuperación. Por lo tanto, tenemos todo el interés en acceder a esas ayudas que hay y sobre todo por las ayudas que van a venir. Nosotros utilizamos la tecnología para nuestras relaciones con la Administración. Ha sido muy importante, sobre todo por ese aislamiento que hay en el medio rural. ¿Cómo no va a ser bueno que nosotros a través de una firma digital podamos hacer todas las operaciones con la Dirección General del Catastro, donde están inscritas todas nuestras tierras? ¿Cómo no va a ser bueno que nosotros podamos relacionarnos con la Dirección General de Tráfico o con Hacienda o con nuestro propio ayuntamiento, con cualquier organismo? Bueno, pues eso, cuando además vives en un pueblo, tú tienes esa tecnología y la sabes aprovechar, evidentemente te favorece mucho las cosas. Claro, que esto no sirva para que la Administración deje de darnos servicios, ¿no? Que esto sirva para que el médico pueda hacernos una consulta por videollamada, pero que no sea para que el médico deje de ir a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante. Y también se utiliza la digitalización para el propio control que hace la Administración sobre nuestro negocio, porque nosotros cobramos ayudas de la PAC, cierto, no vamos a entrar ahora en el debate si nos las merecemos o no, que seguro que yo digo que sí.
pero cobramos unas ayudas de la PAC que suponen unos expedientes complejos y que hay que controlar. El controlar nosotros lo queremos ver de forma positiva, ¿no? Es decir, que si hacemos las cosas bien, se nos reconozca y nos paguen, y que las haga mal, pues que no le paguen. Bueno, pues ese control de las ayudas del Ministerio de Agricultura ha sido pionero en utilizar la digitalización desde los propios controles por vía satélite, de visualizar nuestras fincas y saber si lo que estamos poniendo allí eso no es lo que estamos diciendo, pues ¿dónde vas a ir? ¿Qué va a haber más adelantado y más avanzado que eso, ¿no? Por lo tanto, en ese control de las propias ayudas que nosotros solicitamos, bueno, pues hay un factor importantísimo en todo esto, donde, repito, nosotros estamos a colaborar, porque lo que queremos es que los procesos sean sencillos, que se nos controle y que, bueno, eso no lleve mucha burocracia, y cuando todo esté correcto, pues que nosotros podamos cobrar las ayudas. Por lo tanto, ojos abiertos, oídos abiertos, y lo que queremos es no quedarnos nosotros atrás como sector primario, sino ser pioneros en todo este proceso de digitalización para ayudarnos a producir más, a producir mejor, a ser más eficientes, pues en un mundo y un sector absolutamente globalizado como es en este momento el sector agroalimentario. En algún momento era un sector muy intervenido, que hablábamos de fronteras, que hablábamos hablamos en definitiva de que aquí no venga de nada y que no salga nada. Bueno, pues nosotros, hoy el sector primario trabaja con precios de mercado mundial, está absolutamente globalizado, y nosotros queremos competir ya no solamente con nuestro vecino, ya no solamente con la comunidad autónoma de al lado, sino que queremos competir no solamente con la Unión Europea, sino con terceros países, con todo el mundo. Y ahí queremos estar como un sector moderno, como un sector donde no se diferencie de los demás y donde las limitaciones que tenemos pues se puedan cubrir con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de las administraciones públicas, pues para que seamos ciudadanos de primera, pues como los demás, y no haya esa brecha digital en el medio rural. ¿Con qué capital humano contamos? Solamente con nosotros, porque somos autónomos. Ojalá fuéramos una empresa que pudiera tener un equipo de I+D+I, un equipo dedicado a la digitalización y un equipo dedicado. Pues eso, cuando uno trabaja él solo, con su hermano, con su familia, pues eres tú y eres el autónomo. Entonces, todo esto lo hay que desarrollar con tus conocimientos y lo hay que desarrollar con quien te eche una mano, organizaciones empresariales, en este caso vosotros, pero cuando hablamos de agricultura, en el nuestro hablamos de Asaja, pues estamos también para eso, no solamente para hacer una labor de representación y de reivindicación, sino para ayudar a nuestros empresarios, a nuestros agricultores a que sean más eficientes. Por lo tanto, ese capital humano también tienen que ser nuestras asociaciones. Y nuestro capital humano son los jóvenes, porque afortunadamente en este momento se están incorporando jóvenes al campo, afortunadamente. Y con esos jóvenes es con los que hay que trabajar. Y es así. Entonces, si no podemos llegar más allá con los de mi edad, que vamos a dar poco juego en esto, bueno, que sea con mi hijo que tiene 22 años, que sean con los hijos de mis compañeros que tienen 22, 25 o 30 años, porque muchos de ellos tienen ya mucha formación, en el campo entra mucha gente con estudios, con estudios de diferente tipo, pero en todo caso, pues esta gente joven, pues desde el punto de vista digital, pues está en otra ola distinta a la que estamos la gente mayor. Y a poco que nos esforcemos en darles formación, cogen las cosas y le van a sacar todo el partido. Por lo tanto, nuestro capital humano tienen que ser esos jóvenes que se están incorporando a la agricultura y a la ganadería, que son muchos y que en este momento sí que podemos hablar de relevo generacional. Y bueno, he ido dando saltos de una cosa para otra, quedarán cosas por ahí, pero yo quiero que os quedéis con ese mensaje de que en el campo, en el medio rural, no queremos ser ajenos a esto, que sabemos que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, que lo único que pedimos es que se nos ayude, que entre todos, y hablo como asociación, tenemos que ayudar a los agricultores y ganaderos a coger el hilo de la digitalización. Y bueno, que a mayores quiero pedir que Internet llegue a los pueblos y que llegue un Internet de alta velocidad, que en definitiva tengamos esas herramientas que a lo mejor en otros territorios, en esos territorios despoblados, pues no son rentables, pero el Estado tiene que hacer cosas también que no son rentables, pensando pues a veces en este caso en la minoría de quien vive fuera de las ciudades. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, y por último, y no menos importante, le voy a dar la palabra al representante del sector del transporte,
Eduardo, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, igual que mis anteriores compañeros, pues agradecer a la Federación de Empresarios de Burgos la posibilidad de darnos paso en esta jornada tan interesante y sobre todo pues representando al transporte dentro de los servicios. Pues hay muchos servicios, pero bueno, transporte es realmente uno muy importante. Bueno, la fundación es una fundación que ya es decana en el mundo del transporte desde 1997 y que, bueno, pues el trabajo y su think tank que ha organizado también, pues lleva durante todos estos años mirando precisamente la puesta en marcha de la movilidad. Cuando hablamos de movilidad ya desde ese tiempo, pues engloba múltiples caminos que se han ido trabajando muy orientados pues a las empresas, a esa movilidad de mercancías, movilidad de personas como aglutinador social, porque si no hay mercancías que se mueven, pues evidentemente nuestra sociedad más globalizada pues no tiene ninguna posibilidad. En los otros sectores también, pero son dependientes, todos dependemos de ese transporte. Cuando hablamos de cifras, pues muy brevemente, para situarnos, el sector, pues es un sector tanto de mercancías como de viajeros, representa claramente el 5,5% del PIB, que tiene alrededor de casi 500.000 personas, más de 500.000 personas dentro de este sector. España es el tercer país de Europa que más empleo genera dentro del sector de transporte y además hablamos de infraestructura, es el tercero que más kilómetros de autovía tiene. Por lo tanto, somos usuarios de las infraestructuras y evidentemente eso también nos condiciona. Pero de esta manera eso ha hecho que el transporte en España, el transporte de mercancías por carretera, represente más del 90% de todas aquellas mercancías que se transportan en todo nuestro país. Bueno, en este sector de la movilidad hablábamos de oportunidades. ¿Qué oportunidades nos abre la digitalización? Y por supuesto la digitalización, ya llevábamos un periodo de tiempo en el sector necesitados de incrementar nuestra digitalización, porque es evidente de que la tecnología en los propios vehículos ha dado un salto extraordinario. Tengamos en cuenta de que en el transporte los activos fijos de las empresas no se encuentran en un lugar, sino que están dando vueltas por toda Europa. Por lo tanto, ese control de esos activos, ese control de lo que estamos haciendo, realmente es un elemento fundamental. Y hoy los vehículos nos dan la posibilidad, con el incremento, lo mismo que los tractores en el sector agrícola, en el transporte, los camiones, presentan una cantidad de información, de generación de datos que de alguna manera necesitamos para poder gestionar mejor todas nuestras empresas. El comercio online. Pues es verdad, la pandemia nos ha venido, pero también ha dado un salto tremendo y fundamental en ese comercio online. Todos estamos mucho más acostumbrados a poder utilizar la Internet de alguna manera para tener muchas más cosas. Y por lo tanto, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en la España vaciada, necesitamos entregar mercancía y queremos como usuarios que la mercancía esté ya y tener un control directo de dónde está ese proceso de mi mercancía, cuándo llega, dónde está. Y por lo tanto, eso nos ha hecho, esa oportunidad es totalmente importante y el aumento del comercio online ese crecimiento de la demanda nos da pues un paso fundamental. La segunda parte es la racionalización de las rutas. Si tengo que hacer cosas, lo tengo que hacer de manera más eficiente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues beneficiando al usuario, pero beneficiándonos también por reducir los costes. Si tengo optimizadas las rutas, utilizo menos los vehículos, los puedo utilizar mejor y tiene una directa relación directa con el medio ambiente. Nuestro sector, no solamente hablamos en este momento de digitalización, sino que tenemos en esta transformación del sector una parte muy importante que es la transformación ecológica. Es decir, estamos en esa transformación y somos usuarios de una serie de equipos que en principio son vistos como muy contaminantes, cosa que no es cierta. Hay que reducir ese mito. Los vehículos que hoy en día se mueven son vehículos que han reducido de una manera muy importante sus emisiones. No son los más contaminantes. Es verdad que tenemos un problema fundamental que no está en la digitalización, pero como sector hay que hacer esa transformación en las flotas, rejuvenecer las flotas. Tenemos una flota media muy envejecida y ahí es donde los fondos europeos nos pueden dar en esa vertiente una transformación energética de la que somos usuarios. No queremos contaminar, queremos tener equipos lo más limpios posible para poder seguir haciendo nuestro trabajo, pero es verdad que ahí hay una necesidad de inversión.
Concentración, los fondos, es verdad, es una oportunidad, todos hablamos de fondos, pero es cierto que esos fondos tienen que dirigirse precisamente en la mejora del parque y, por otro lado, por supuesto, en esta digitalización. ¿Qué nos encontramos como problemática? También la atomización del sector. Es un sector muy atomizado, de muy pequeñas empresas y además de una cadena de subcontratación y de autónomos, con lo cual eso es mucho más complejo a la hora de poder hacer esa importante transformación digital. Para no extenderme, ¿qué está haciendo el sector? Pues ya desde hace tiempo el sector, sobre todo las empresas más importantes del sector, han hecho un efecto tractor. Es decir, vamos de alguna manera, porque si no estamos fuera de mercado, es una cuestión de supervivencia, a incorporar y tener equipos y tener tecnología incorporada que nos haga competir, que nos haga ser competitivos con otra serie de empresas y sobre todo a nivel internacional. El transporte internacional, por ejemplo, España tiene la segunda flota internacional más importante después de Polonia. Es decir, hacemos cabotaje en otros países, hacemos actividades en otros países que realmente demuestran que la capacidad, cuando tienes medios, pues evidentemente somos empresas competitivas a nivel europeo. Dos ejemplos para citar, porque nos pedíais un poco qué está haciendo el sector. Bueno, pues ejemplos, claro, en las grandes empresas, y ahí iremos. Por ejemplo, casos como en operador, viajeros, saco el caso de Alsa, por ejemplo, que es realmente la flota más importante de autobuses, tanto discrecional como de viajeros en España, y por ejemplo, pues la necesidad de que el usuario tenga sistemas mucho más ágiles para poder hacer su billetaje, para poder tener, el COVID también nos ha traído la imposibilidad del contacto físico, el dinero que se pagaba en los autobuses, es decir, alrededor de todo lo que es la posibilidad del billetaje, la posibilidad de tener como usuarios la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, pues Alsa, pongo el caso, con entidades bancarias, se puede citar como Mastercard, que han hecho pues una serie de desarrollos digitales de forma que usted pueda pagar sus billetes sin utilizando pues tarjetas de crédito, sin contacto, como también la incorporación en los últimos días ha habido pues una prueba también piloto de incluir los códigos QR dentro de lo que es todo el etiquetaje en Asturias, en Oviedo, de manera que es también una prueba piloto, de forma que toda esa unión de lo que es tú como usuario en el billetaje, en la posibilidad de planificar tus rutas, pues es la digitalización en esas empresas, es un elemento como ejemplo fundamental. Y me iría al otro elemento, que es el de mercancías, para no olvidarnos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hay una situación fundamental, que es el transporte siempre ha tenido una carta de porte, es decir, un documento que diga qué mercancías, cómo entrego, y eso era a papel, y eso todo el posicionamiento, el tratamiento ha sido complejo. Por lo tanto, ya hay iniciativas, ha habido una iniciativa europea, pero España se ha sumado de manera importante a través de sus asociaciones en el llamado Carta de Porte Electrónica. Esa carta de porte electrónica lo que hace es digitalizar absolutamente ese proceso que va desde el propio cargador, los propios transportistas. Evidentemente la mercancía siempre está controlada, pero aparte es de que toda esa documentación y todo ese papeleo pues ni se pierde ni se destruye, están encriptados las informaciones y lógicamente la facturación que se puede hacer pues es una facturación también mucho más grande, reduciendo pues a estimaciones hasta el 70% de los costes de gestión. Por tanto, son ejemplos fundamentales desde este punto al sector. Retos. Bueno, pues lo comentaba antes, los retos son de las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas tienen miedo a quedarse atrás. Tienen miedo a quedarse atrás porque la digitalización, ese miedo es dolorosamente real, porque impacta, tienen la sensación de saltarse al vacío sin conocimiento, sin que tengamos detrás un cierto respaldo. Modelo de negocio, pues cuando el modelo de negocio no es tan obvio, pues entonces los socios empresariales deciden no invertir. Y ahí está la otra cosa, es decir, ¿para qué voy a invertir si ya voy funcionando? Y por lo tanto, pues esa transformación digital se atrasa y la información que se maneja pues es con métodos muy lentos, muy manuales
y nunca se llega a dar ese salto porque estamos cómodos en este pequeño entorno en donde nos movemos, que además de ser conductor es empresario y además tiene que llevar su empresa y tiene que pensar en el futuro. Por tanto, ese es uno de los elementos, un reto en este sector fundamental, para las medianas y para las pequeñas, para ya medianas y más grandes empresas, tanto cargadores como transportistas. Disponer, que ya de alguna manera se han digitalizado las que hablamos, de los sistemas de gestión. Bueno, pues aquí la problemática que tenemos es una problemática más de interconexión, de interoperabilidad en los diferentes modos. Es decir, pueden haber soluciones que son soluciones independientes, pero no están todas realmente que se entiendan, que se unan. Por lo tanto, las empresas pueden hacer inversión, pero luego resulta de que esa inversión en digitalización se encuentra bloqueada porque no se puede conectar con otras cosas, con otros sistemas, para poder funcionar de una manera más fluida, ¿no?, en el intercambio de información. Y por último, para no extenderme, está el tema del capital humano. Pues ya lo mencionaba, el capital humano es absolutamente imprescindible para este proceso de digitalización, como hemos estado viendo en el resto de los sectores, ¿no? Y en este caso, el tamaño de las empresas, pues también nos influye, porque si hay personas que tienen que hacer múltiples cosas en esas pequeñas empresas, pues realmente no están formadas, no son los que tengan un conocimiento, nuevos conocimientos necesarios en el tema digital. Por lo tanto, la guerra por las personas competentes en medianas empresas es importante. Necesitan traer conocimiento en datos, en gestión de las flotas, en utilizar estos sistemas que antes, pues esos conocimientos no estaban dentro de la empresa y no es tan fácil adquirirlos de fuera, porque además el sector tiene otra problemática que es la imagen del sector. La imagen del sector no es excesivamente buena en general, porque parece que son camiones, que siempre se encuentra uno en la carretera, bueno, siempre molestan, siempre van lentos, siempre, al final parece que contaminan mucho y al final lo que queremos es la mercancía en nuestra casa fácilmente, pero la imagen no es buena. El problema fundamental es ya no solo de digitalización, sino trasladémoslo al vehículo, como decía antes, los conductores. Tenemos una falta tremenda de conductores. Falta tremenda de conductores, ¿por qué? Porque la profesión no es agradable para los jóvenes. Anteriormente, en generaciones antiguas, parecía que la libertad estaba unida a subirse en un camión e ir por Europa, pero hoy en día, desde luego, los conductores, la falta de conductores es importante. Y el conductor ya no va a hacer, cada vez los sistemas en los vehículos te dan más ayudas a la conducción. Los conductores tienen que ser responsables de un vehículo que está generando datos continuamente y que tiene que estar, y va a estar, y ya está, pero todavía más, como hablábamos de vehículos en el futuro, ya presente, total y absolutamente conectados en tiempo real. Y por tanto, esa gestión de los datos en el vehículo es parte fundamental, el porte electrónico, la situación del propio vehículo, la gestión de los datos. Eso es un elemento, además, añadido a la actividad de controlar y llevar ese vehículo. Por tanto, ahí sí que tenemos una problemática importante. Formación es absoluta cuando hablamos de decir, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues con formación y con incentivación. Y ahí las asociaciones creo que juegan tanto de asociaciones del sector de transporte como a través de las asociaciones provinciales o, en este caso, pues claramente como la Federación de Empresarios de Burgos y la oficina Acelera Pyme y todas estas iniciativas, yo creo que tienen que cumplir esa labor de acercar precisamente a estos pequeños transportistas, a estos autónomos, que de alguna manera vean que pueden aprender, que se les puede facilitar, que pueden de alguna manera tener posibilidades de tener fondos, esa inversión para mejorar en sus empresas, digitalizándolas, pero también en la otra vertiente, que es muy importante, en la de la renovación del parque de sus vehículos y poder hacer, digamos, esa transformación digital. Para eso, pues es necesaria tener una clara certeza. A veces la incertidumbre es un elemento complicado y sobre todo que las regulaciones, que las leyes que se están produciendo, que toda la normativa que se está produciendo pues tenga una previsibilidad a la hora de hacer inversiones. No puede ser que el modelo de cambio, por ejemplo, de vehículos, pues esté sometida a cambios continuos en los vehículos que van a estar, los vehículos que no van a estar,
las ciudades si vamos a poder entrar o no vamos a poder entrar, es decir, que hay que tener una cierta seguridad jurídica a la hora de poder hacer esas inversiones. Y por mi parte, pues nada más, creo que... Pues muchísimas gracias, muy rapidito y bueno, agradecer a los 4 miembros que están en la mesa de coloquio. Yo creo que ha sido muy importante todo lo que habéis expuesto, casi ajustándonos al tiempo. Y bueno, yo sí que antes de dar paso a la Secretaría de Estado, sí que hemos previsto un turno de intervenciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, veo que no quieren hacer nadie ninguna pregunta. Creo que lo que ha quedado visto es que tenemos muchísimas oportunidades, muchos retos que tenemos también por delante por cumplir para los 4 sectores y otros tantos que tenemos en nuestra organización, y que la Oficina Acelera Pyme es también una oportunidad para todos nosotros. Bueno, pues sin más, llega el acto de clausura institucional. Vamos a pasar la palabra a la secretaria de Estado, Carme Artigas, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que nos aclarará. El título de su intervención va a ser la digitalización como factor clave para la competitividad de las empresas. Tiene la palabra, secretaria de Estado. Yo no me escucho. ¿Ahora? Bueno, pues buenos días, casi ya tardes, a todos y a todas, sobre todo a las autoridades, a los empresarios que estáis aquí representados, a los ponentes. Y es un verdadero placer haber estado hoy presentando la nueva oficina Acelera Pyme aquí en Burgos y poder pues clausurar este acto que ha sido pues tan enriquecedor, ¿no? Primero agradecer a toda la organización que habéis hecho posible la jornada, presidente de FAE Burgos, Miguel Ángel Benavente, y por supuesto a Bert Martínez de la Cámara, director general de Red.es, por este acuerdo, por este convenio, por poner en marcha ya este plan de digitalización de las pymes que ya es una realidad. Y por supuesto a los participantes de esta mesa coloquio que han, yo creo que deslumbrado aquí unas reflexiones y unas propuestas muy interesantes y enriquecedoras que me gustaría complementar. Yo creo que lo que hemos visto en esta mesa es que esto de la digitalización es transversal, que afecta a todos los sectores y a todas las empresas en distinto tamaño. Dos, que compartimos los retos, y los retos los habéis dicho vosotros, ¿no? La oportunidad del talento, las infraestructuras, el cambio en los procesos productivos, el cambio en la gestión, el cambio cultural, y que para poder hacer eso hace falta infraestructuras de mucho calado. La primera la habéis nombrado, la conectividad. Si no hay conectividad, pues no podemos construir nada más, ¿no? La conectividad en España es muy buena, quizá en las grandes ciudades, aún no ha llegado a todo el territorio, pero como sabéis, mi compañero secretario de Estado tiene un plan de conectividad y un plan de despliegue de 5G. Y España ha tomado la decisión de ser puntero en despliegue de 5G a nivel europeo. Por lo tanto, los fondos de recuperación van a permitir este despliegue de la conectividad. Y de la misma manera que España ha sido el país que ha demostrado tener las mejores redes de comunicaciones de toda Europa y que han demostrado ser automáticamente resilientes, debemos hacer ese esfuerzo de la última milla y llegar a todos los sitios, ¿no? Yo le voy a trasladar al secretario de Estado la urgencia del plan y, por supuesto, en el despliegue. Y luego lo que hemos visto es esa preocupación por el talento que habéis apuntado muy bien. Y algo que me ha quedado muy claro es la transición de todos los sectores hacia la economía del dato, ¿no? Y es algo que también tenemos muy presente desde la Secretaría de Estado, y de hecho el plan de inteligencia artificial, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, contempla la creación de espacios de datos industriales y el desarrollo, por supuesto, de capacidades de software, algoritmos de inteligencia artificial, como habéis dicho, muchos casos de uso, desde mantenimiento predictivo, a predicción de la demanda, a desarrollo de productos y servicios más personalizados, eficiencia energética, y todo eso está contemplado en la estrategia. Por lo tanto, la inteligencia artificial también es transversal, y ahí recordaros que existe una convocatoria abierta por Red.es hasta el 8 de octubre y que están abiertos todos los sectores, también el de la construcción, y esperamos que animéis al sector a justamente en el título que reza en esta convocatoria. Hay dos partes, una de ayuda a la I+D, pero sobre todo la otra, que es incorporar dentro de la cadena de valor de cualquier empresa, de cualquier sector de la economía existente, la inteligencia artificial madura para eficientar, automatizar, mejorar esos procesos y ganar, como decía el director general de Red en su intervención, la competitividad que aún nos lastra. Y por tanto estamos ante un proceso que, como también apuntaba el director general de Red, y no se trata de digitalizar procesos, se trata de cambiar la composición del PIB nacional. Un PIB que a fecha de hoy ya tiene un 19% de composición digital,
Es decir, si sumamos todo lo que son los impactos de la digitalización en la economía y los juntáramos todos, hiciéramos un vertical, sería el segundo vertical por detrás de la construcción, que es el primero, en contribución del PIB. Sería el segundo sector de la economía española, contribuyendo un 19%. ¿Esto está bien? Muy bien. ¿Es suficiente? No. El objetivo que tenemos es que a final de 2025, en Europa 2025-2030, el 40% de nuestro Producto Interior Bruto sea digital. Y esa es la tendencia europea que nos va a mantener también en esta, como veis, lucha entre unos jugadores mundiales, ¿no?, en los que Europa no puede ser un mero consumidor de tecnología, debe ser un productor de tecnología, no puede ser un árbitro entre una batalla entre Asia y Estados Unidos, ¿no? Por tanto, todo el plan de recuperación industrial de Europa pasa por su digitalización y por la transformación de todos nuestros sectores hacia la economía del dato. De hecho, desde esta Secretaría de Estado estamos impulsando el Hub Nacional de Gaia X. Y Gaia X es la iniciativa europea para desarrollar espacios industriales compartidos. Hemos abierto el capítulo español, hemos animado a todas las empresas del sector, asociaciones. Si no estáis, apuntaros, ayudar, buscar información. Y la idea es que desde Gaia X lancemos espacios de datos compartidos a nivel nacional y que también pueden ser punteros a nivel internacional. Por ejemplo, el Espacio Nacional de Datos de Turismo. Esto ya lo estamos montando, el primer hub de datos va a ser el espacio de turismo, que estamos reclamando que sea el primero a nivel europeo. Pero también el de movilidad. Sabéis que hemos lanzado el PERTE, el famoso proyecto estratégico de transformación del vehículo eléctrico conectado, que es más allá que un vehículo, que es todo un nuevo modelo de movilidad sostenible, ¿no? Y ahí nosotros hemos incorporado para este PERTE un espacio de datos de movilidad y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, porque el coche eléctrico conectado no solamente son componentes, hay muchísimo de software, como bien apuntabais, y también queremos necesidades para que desarrollar aquí los algoritmos de inteligencia artificial hacia el coche autónomo, por ejemplo, ¿no? Y que no tengamos que adquirir o comprar esa tecnología. Habéis hablado también de la escasez de chips que tenemos ahora en Europa de manera indirecta, ¿no? Nos faltan componentes, pero no tenemos las capacidades propias para desarrollarlo. Pues bien, en Europa nos estamos movilizando a hacer un IPCI, que es un proyecto común de desarrollo industrial, para tener capacidad propia de chips. Bueno, son los grandes nuevos retos que nos trae este nuevo momento y que evidentemente son retos compartidos y retos que España no puede, por supuesto, dejar de aprovechar y que forman parte también de la transformación digital e industrial que necesita Europa. Por tanto, este es un proceso imparable, es un proceso que afecta a toda nuestra economía, al tejido productivo, y es una verdadera revolución industrial, empresarial y laboral, que urge de reformas estructurales. Por tanto, la gran oportunidad que tenemos con los fondos de recuperación es no solamente hacer esas reformas coyunturales para volver al punto que teníamos antes de la pandemia. No queremos volver allí, queremos salir de esta pandemia en otro punto distinto, un punto que nos permita estar más preparados, más resilientes ante los cambios por venir. Entonces vamos a abordar en estos fondos de recuperación realmente las reformas estructurales que teníamos pendientes y que además ahora son urgentes. Estamos ante prácticamente una reindustrialización del siglo XXI, un cambio de paradigma donde el modelo productivo que queremos aspirar es un modelo más eficiente, más productivo, pero también más verde, más digital, más sostenible, y ahí las dos grandes palancas de transformación de esta economía son la transformación digital y la transición ecológica. Y eso se ve reflejado en los planes de recuperación de España. Como apuntabas, un tercio de los fondos va a dedicar a la transformación digital, pues que el 36% va a ser la transición ecológica. Y estas dos grandes palancas de transformación generan muchas sinergias, porque la eficiencia energética no se consigue sin digitalización y sin tecnología. Y a veces la tecnología nos permite tener procesos productivos más eficientes. Por lo tanto, esto es una oportunidad que este gobierno está decidido a aprovechar y que nuestra percepción es que esto es un proyecto de país que requiere un pacto de Estado prácticamente, que le hace falta formalizarlo, pero es que es así porque es algo que trasciende las legislaturas, es un pacto intergeneracional. Un pacto que si nosotros no hacemos ese trabajo no va a haber segunda vuelta. Las siguientes generaciones o se encuentran el problema del cambio climático resuelto y se encuentran con un modelo productivo eficiente, resiliente, digital y además con todos los, como decíamos esta mañana, con un desarrollo tecnológico ético, poniendo a la persona en el centro, o no van a estar las próximas generaciones con el tiempo para resolverlos. Por tanto, tenemos ese compromiso de impulsar estas palancas de cambio y sentar las bases para una economía digital moderna, pero aprovechar algo muy importante, que es que en este proceso también reduzcamos las brechas que aún persisten y que también han quedado tremendamente manifiestas con el espejo de aumento durante la pandemia. Las brechas socioeconómicas que aún existen
700.000 hogares en España no tenían acceso ni a la conectividad ni al ordenador, privando a sus hijos de la educación online, 700.000 hogares, y lo resolvimos desde Red.es con el plan Educa en Digital. Existen aún brechas territoriales y brechas de la España vaciada que se tienen que resolver de manera urgente con la conectividad. Existe una brecha también de talento digital y existe una brecha de género. Y eso está presente en todos los planes. No queremos añadir a esa transformación digital, por ejemplo, la brecha de género, donde solo la mujer tiene menos de un 25% de representatividad en este mundo, tanto como talento, o como emprendedor, o como empresario, ¿no? Estamos diciendo que nos faltan probablemente 2 millones de puestos de trabajo en 2030 que podemos crear gracias a la inteligencia artificial, y no contamos con el 50% del talento para cubrirlos. Si las mujeres estuvieran en el mundo digital como están los hombres, aumentarían 2,5 puntos el PIB español. Por tanto, tenemos que hacer los cambios de hoy. Yo digo que nos toca hacer las acciones a corto, a medio y a plazo a la vez. A corto, porque tenemos que incorporar a la digitalización quien no está, que son nuestras pequeñas y medianas empresas y son la población que no está digitalizada. Tenemos que hacer los cambios a medio, que es ayudar a los sectores ya potentes, a las medianas empresas y a las grandes, en su transformación hacia la economía del dato. Y lo tenemos que hacer hoy. Pero a veces tenemos que hacer lo de futuro, lo de largo plazo, que es invertir hoy en nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, en la computación cuántica, en la computación en la nube, en el IoT, en la sensórica, en todos los nuevos desarrollos, en nuevos materiales, en el ámbito científico. Es invertir hoy ya en los modelos de futuro. Y para eso hemos desarrollado muchísimas herramientas y muchísimos planes. Yo os he hablado hoy del Plan Nacional de Digital Skills, de competencias digitales y, por supuesto, el Plan Digital de las Pymes, pero no se os escape, como os estaba diciendo, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, los planes de conectividad y 5G que tiene mi compañero, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, el propio plan de transformación del sector audiovisual, donde también el patrimonio cultural histórico, como decíamos esta mañana, también se tiene que digitalizar y genera ventajas competitivas como país, o, por ejemplo, el plan de modernización de las administraciones públicas, que es imprescindible para poder tener una administración ágil y no lastrar en los procesos y en la relación a nuestras pequeñas empresas. Pero también hemos desarrollado, por ejemplo, herramientas como es el fondo Nextec. El fondo Nextec es un fondo que hemos lanzado desde la Secretaría de Estado de coinversión público-privada, un fondo de fondos para invertir en proyectos de alto valor tecnológico. Y hemos levantado 2.000 millones de euros públicos para hacer matching con 2.000 millones de inversión privada. Por tanto, la idea es que podamos invertir en fondos de cualquier tipo, incluso lo más diferencial de este fondo es que no solamente está destinado a capital riesgo, private equity, sociedades de capital riesgo, sino también a empresas, a fondos corporativos. Es decir, que las grandes empresas tengan el mecanismo para invertir en pequeñas y desarrollar tejido, desarrollar ecosistema y tener acceso a innovación abierta y más ágil y más rápida. Por lo tanto, yo animo también a que muchas de esas empresas os decidáis a crear vuestros fondos corporativos para invertir en startups, para invertir en scale-ups, que es el objetivo de este fondo. El problema en España no lo tenemos en las startups, lo tenemos en las scale-ups. Es decir, cuando una empresa se hace grande, no encuentra en nuestro país el dinero necesario para escalar y ser un unicornio. Y nos pasa a todos, también no solamente las empresas digitales. Las digitales se ve más porque necesitan una inyección de capital más rápida para competir a nivel global, pero también en la empresa española. No existe la capacidad de hacer empresas grandes, las terminamos vendiendo y mal vendiendo. Entonces, nuestro objetivo, nuestra obsesión es que cualquier proyecto bueno empresarial en España encuentre en nuestro país todo el dinero que necesita para poder realizar todo su crecimiento y que desde aquí se creen empresas grandes. Por tanto, os animo que preguntéis a través del ICO, el fondo Nextec, en este caso digo no para cualquier tipo de empresa, son empresas con ámbito potencial tecnológico y muchas de las que estáis aquí lo sois. Por tanto, tenemos que acompañar a las pymes a que no se queden atrás, también tenemos que acompañar al emprendimiento en los nuevos modelos de negocio digitales y a la empresa existente a crecer. Yo no quiero solamente ya añadir la urgencia, ¿no?, de esta modernización y la necesidad de esta colaboración público-privada, ¿no?, como estamos poniendo en marcha. Y no diríamos, ocultaros los retos que tenemos para ejecutar estos fondos, ¿no?, porque son retos de ejecución que lo sabe muy bien el director general. Digitalizar a 1,5 millones de pymes en España no lo ha hecho nadie.
invertir 4.000 millones en la modernización de las pymes españolas no lo ha hecho nadie. Nosotros no podemos mirar atrás y ver quién lo ha hecho antes, ¿no? Estamos innovando, estamos también agilizando los procesos de la administración pública para que eso llegue. Y la clave de que eso llegue y que este dinero al final llegue a quien lo necesita y con impacto, y ahí os voy a dar tranquilidad de que si algunos fondos van a estar bajo el escrutinio, van a ser estos, los fondos de recuperación, porque además de todos los diríamos, procesos internos de seguridad jurídica y de validación que ya tiene en sí misma la Administración General del Estado, estamos añadiendo pues capas de control mayores, los indicadores de éxito los tenemos claro, Bruselas nos va a medir cada 6 meses en lo que hemos cumplido, ¿no? Por tanto, todo lo que estamos haciendo es algo pensado en el impacto. Y en el caso de las pymes necesitamos capilaridad. Si no, no llegamos. Como decía bien el director general, la pyme no es el BOE. Y la pyme no tiene tiempo para perder una mañana, para enterarse cómo se hace un proceso, para pedir una subvención. O sea, si esperamos que el 1,5 millones de pymes los tengamos de tirar de las orejas, no. Aquí tenemos que hacer, generar la demanda, que es que vamos a poner en servicio de mercado 500 millones en su primera fase, pero hasta 3.000 millones para digitación, y que también sean los digitalizadores y las pymes digitalizadoras, las más de 55.000 empresas medianas, pequeñas o grandes que hay en nuestro país que pueden prestar servicios de digitalización, que vayan a buscar a sus clientes y nos los traigan y que les hagan en su nombre la subvención y que puedan venderle, por favor, a esa persona SRP que necesita ese proceso de contabilidad que no tiene el señor de la ferretería porque viene de la mano del digitalizador para hacer ese proceso. Y que vosotros articuléis esos mecanismos de apoyo en ese viaje de transformación. Solo así lo conseguiremos y yo estoy convencida que justamente un pilar fundamental de este despliegue de la agenda digital son justamente las oficinas Acelera Pymes y como las que tenéis aquí en Burgos. Esto es la gran puesta en marcha, la puesta de largo de este programa nacional. Estoy encantada de haber venido aquí, una región, como comentabais, con un peso industrial específico, con un peso agrícola, con un peso comercial y con muchísimo talento y con muchísimas posibilidades. Esta convocatoria, como decíamos, se ha diseñado para beneficiar a estas 27 oficinas más las 60 que ponemos en marcha con la Cámara de Comercio. Ya se ha extendido a 14 regiones de nuestra geografía. Y la clave es poder movilizar junto con vosotros esos 5.000 millones para que lleguen a las empresas que lo necesitan. Y de aquí 4 años miremos atrás y el nivel de digitalización de nuestro país lo veamos y lo midamos en este nivel mayor de productividad y competitividad a nivel internacional. Gracias por todo. Animaros a seguir vuestra gran labor, presidente. Y por supuesto a todos los empresarios y trabajadores que estáis aquí, confianza en nuestro país. Confianza en nuestro país. Yo a veces, os lo digo sinceramente, no leo el periódico. No leo el periódico porque es que no podré ir a trabajar. Porque cada día estamos luchando para poner en marcha la agenda digital, haciendo los cambios que este país necesita, contra corriente, contra todo, pero sabiendo qué es lo que España necesita, desde el convencimiento que España puede estar en la Champions League de lo que es la transformación digital de nuestras empresas a nivel europeo. Y que Europa no puede ser una comida de piedra en todo eso. Y que tenemos que poner en valor lo que hemos conseguido. Y si miramos atrás, yo digo que el mejor proceso de transformación es ver que cualquier bar de España tiene un código QR en la mesa y leemos el menú con el móvil, ¿no? Y nos hemos acostumbrado y ya sabemos lo que son los Zooms y no sabíamos que era eso hace un año, ¿no? Por tanto, esta capacidad de adaptación que tiene nuestro país yo creo que es invencible, es imparable y sencillamente es que desde la administración pongamos más herramientas para que vosotros hacéis lo que sabéis mejor, que ser emprendedores, ser empresarios y tener esta capacidad de levantaros cada día y luchar para mantener sus puestos de trabajo y para seguir creciendo. Por tanto, es un día para mirar al futuro, lleno de posibilidades y de desafíos y con la digitalización como llave para alcanzar todas las metas que nos propongamos como país. Muchas gracias.